Bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy les preparé el tema de las reglas generales de acentuación. En este tema es importante tener en cuenta tres cosas para comenzar. Que en español existen las sílabas tónicas y las sílabas átonas. Las sílabas tónicas llevan acento, mientras que las sílabas átonas no llevan acento. Y solamente hay una sílaba tónica por cada palabra, es decir, en la misma palabra solo hay una sílaba que va a tener la fuerza de acentuación o la fuerza de voz. Por tanto, el resto serán sílabas átonas o sin acento. Teniendo eso claro, podemos ver en este organizador gráfico que las reglas generales de acentuación clasifican las palabras en agudas, graves, esdrújulas y sobreesdrújulas. Las palabras agudas llevan la fuerza de acentuación en la última sílaba y solamente se van a acentuar si terminan en N, en S y en vocal. Aquí vemos algunos ejemplos. La palabra camión es una palabra aguda, porque si nosotros la separamos en sílabas sería camión. Hay dos sílabas y la fuerza de acentuación está en la última sílaba, en mión. Y como termina en N, se acentúa. Esto quiere decir entonces que va a haber algunas palabras agudas o ciertas palabras agudas que no se acentúan, como cuál la palabra ofrendar. Si nosotros separamos la palabra ofrendar en sílabas, tendríamos ofrendar. Tendríamos tres sílabas en esa palabra y la fuerza de acentuación está en dar, porque decimos ofrendar. Pero, aunque es una palabra aguda, no se acentúa porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Si nosotros vemos, termina en R. En el caso de las graves, las palabras graves llevan la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba. Y a diferencia de las agudas, se acentúan si no terminan ni en N, ni en S, ni en vocal. Veamos algunos ejemplos. La palabra tórax es una palabra grave porque si la separamos en sílabas, obtenemos dos sílabas. Tórax, estas dos sílabas. Y la fuerza de acentuación está en la penúltima sílaba, no en la última, como ocurre en el caso de las agudas. Entonces, como la fuerza de acentuación y de hecho la tilde está en la penúltima sílaba, es una palabra grave. Y si ustedes se fijan, se acentúa porque no termina ni en N, ni en S, ni en vocal. Ahora veamos una palabra que sea grave, pero sin tilde, como en el caso de la palabra casa. La palabra casa, al dividirla en sílabas, está dividida en dos. Casa. Entonces tenemos casa. Pero si ustedes se fijan, la palabra casa lleva la fuerza de acentuación en la penúltima sílaba, por tanto es grave, pero no se acentúa porque la palabra casa termina en la vocal A. Las otras palabras son más sencillas porque son las esdrújulas y las sobreesdrújulas. Este grupo de palabras siempre se acentúan. Entonces aquí no vamos a tener el problema de esdrújulas con tilde, esdrújulas sin tilde y de sobreesdrújulas con tilde y sobreesdrújulas sin tilde. ¿Qué es importante tener en cuenta? Que las esdrújulas llevan la fuerza de acentuación y la tilde en la antepenúltima sílaba, mientras que las sobreesdrújulas llevan la fuerza de acentuación y la tilde antes de la antepenúltima sílaba. Y si ustedes se fijan, se llaman bastante parecidos, entonces son fáciles de asociar. En el caso de las esdrújulas, siempre se acentúan. Vean este ejemplo. La palabra número la podemos separar en sílabas de la siguiente manera. Número. Aquí está, tiene tres sílabas. Número. Y la fuerza de acentuación está efectivamente en la antepenúltima sílaba. Si hubiera estado en gro, sería aguda. Si hubiera estado en me, sería grave. Pero como está en nu, es decir, en la antepenúltima sílaba, por tanto es esdrújula. Y todas las esdrújulas se acentúan. Eso es muy importante. No puede haber una palabra esdrújula que no lleve acento. Eso es un error de acentuación grave en el español. Y las sobreesdrújulas son las que llevan la fuerza de acentuación y la tilde antes de la antepenúltima y siempre se van a acentuar. Por ejemplo, la palabra ábremelo. Separémoslo en sílabas. Ábremelo. Si nosotros vemos, tenemos la última sílaba
la penúltima sílaba, la antepenúltima sílaba y la antes de la antepenúltima. Y la fuerza de acentuación está en la antes de la antepenúltima. Por tanto, es una sobreesdrújula y siempre va a acentuarse. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Si tienen dudas, consultas, pues me gustaría que me mandaran sus preguntas en los comentarios y así yo poderles contestar. Bye.